El agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza. Leonardo da Vinci. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas al seminario web Huella Hídrica en Nicaragua, azul más verde más gris. Les saluda la maestra Karen Velázquez, docente de la Facultad Regional Multidisciplinaria Faren Estelí, UNAM Managua. El día de hoy seré la moderadora de este seminario web. Agradecemos a quienes nos acompañan en este evento virtual. Daremos paso a nuestra primer ponencia con el maestro Edgardo Javier Palacios Ruiz. Él es licenciado en Ciencias Ambientales de la UNAM Managua, con una maestría en Gestión Integrada de Cuencas Hidrográficas, impartidas por el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, CATIE, Costa Rica, con un diplomado en Gestión Integral de Riesgo y Desastre y Cambio Climático, y un diplomado en Producción Más Limpia con enfoque de cuencas. A partir del 2008 trabaja para la UNAM Managua Faren Estelí, ha ocupado los cargos de coordinación en la Estación Experimental El Limón y desde 2018 hasta la actualidad es el coordinador del programa Universidad en el Campo. Ha recibido cursos de análisis de agua, mapeo digital de suelo, sistemas de información geográfica, agroecología, liderazgo y planificación para el desarrollo local. Ha realizado investigaciones sobre la calidad del agua, análisis de riesgo a nivel municipal, planes de manejo de cuenca, análisis de cambio de uso de suelo a nivel de comunidades y a nivel de unidades hidrológicas, aplicando sistemas de información geográfico y planes de gestión ambiental. La ponencia se denomina Gestión Integrada de los Recursos Hídricos. Con ustedes, el maestro Edgardo Palacios. El día de hoy es un día muy importante, ¿verdad? Estamos celebrando el Día Mundial del Agua, algo que no puede pasar desapercibido, ¿verdad? Dado que es lo que nos mantiene con vida en el planeta. Yo les voy a compartir, ¿verdad? Nociones básicas, generales, ¿verdad? De lo que es la gestión de recursos hídricos. Sobre este tema hay mucho que hablar, mucho que discutir y podemos pasar días, horas sobre esto, ¿verdad? Le he titulado a mi ponencia El agua, recurso vital y extraordinario, ¿verdad? Esta información, lo que voy a compartir, pues es tomada de material didáctico de mi maestra, ¿verdad? De la maestría, la maestra Yamilet Astorga, ¿verdad? Quien con ella compartimos todo lo que tenía que ver con la gestión del recurso hídrico. Permítanme que tengo problemas técnicos aquí. Ok, bien. El agua, recurso vital y extraordinario, como les estaba comentando. Esto es algo que enmarca, ¿verdad? Hoy en día la gestión integral de los recursos hídricos. Pero antes de todo quiero hacer una rápida introducción, ¿verdad? A lo que nos tiene aquí, que es la huella hídrica, ¿verdad? Cuando hablamos nosotros de huella hídrica, nos referimos a un indicador medioambiental que me permite a mí medir el volumen total de agua que se utiliza en los diferentes bienes y servicios. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos cuantificar cuánto es el agua que nosotros utilizamos cuando elaboramos un producto. En marco de esto es que nosotros en la huella hídrica se diferencian tres aspectos. Nosotros hablamos de agua azul, verde y agua gris. La agua azul es agua incorporada al producto que procede de las fuentes naturales, ríos, manantiales, riachuelos, quebradas, etc. Pero también tenemos lo que es agua verde, que esta es la agua que proviene de la lluvia, de la nieve o de hielo y se incorpora a ese producto. Y las aguas grises ya es el volumen o cantidad de agua que contaminamos en el proceso de elaboración de ese producto. La sumatoria de estos tres tipos de agua es lo que nosotros le llamamos huella hídrica, que como le comentaba, este es un indicador medioambiental para que nos permite a nosotros poder darle más valor al recurso hídrico.
Se muere la ilusión. Hay muchos Algunas problemáticas, ¿verdad?, en introducción a lo que es la gestión integrada de los recursos hídricos. Bien, para un ahora. poco contextualizar, ¿verdad?, y darnos una idea cómo está el recurso hídrico a nivel mundial, ¿verdad? Del total de agua que nosotros encontramos en el planeta, tenemos agua salada y agua dulce. Pues la mayor cantidad del agua que existe en el planeta es agua salada, un 97.5% aproximadamente. De agua dulce, que es la que nosotros aprovechamos y lo que es la que nosotros utilizamos, apenas el 2.5% es agua dulce. De ese 2.5 de agua dulce, ¿verdad? Todavía hay una clasificación o una distribución que está en los glaciares, el permafrost, el agua de subsuelo, y el 0.4% es el agua de la superficie y la atmósfera. Es el agua, vamos a decirlo así, la que aprovechamos nosotros y es la que utilizamos para las diferentes actividades y desarrollo. Entonces, esa agua de superficie y atmosférica, ¿verdad?, se distribuye todavía en lagos de agua dulce. En este caso, muy importante, ¿verdad?, porque los lagos de agua dulce son una fuente de abastecimiento. En nuestro país tenemos dos grandes lagos, ¿verdad? El lago Cocibolca y el lago Solotlán. Son dos fuentes muy importantes para abastecimiento, pero está el problema de la contaminación. El lago de Managua ya desde hace mucho, ¿verdad?, de sus inicios sirvió como una deposición final de aguas residuales, ¿verdad? Un error muy grande. Así como también tenemos el lago Cocibolca, que perfectamente estos lagos tienen la capacidad de abastecer a millones de personas. Tenemos la humedad en la tierra, tenemos biota, los ríos, humedales y la atmósfera. Entonces, esa pequeña porción de agua de superficie y de atmosférica es la que nos sirve a nosotros para hacer su uso. ¿Cómo estamos en cuanto a la extracción y de agua? Es decir, ¿cómo se distribuye el agua del subsuelo y la superficie? La mayor cantidad de agua es utilizada para la agricultura. 69% del agua lo utiliza la agricultura. Y tiene sus justificaciones. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que asegurar la seguridad alimentaria y nutricional, es decir, la producción de alimentos. Entonces, la agricultura, 69% del agua existente la utilizamos para la agricultura. Un 10% es la que utiliza todo lo que son la parte doméstica. Y la industria un 21%. Entonces, ahí nosotros podemos ver los tres grandes usos al que se destina el agua: agricultura, doméstica y industrial. Tenemos que estar, nada, nada. Pero bien, entonces, ¿de dónde proviene el agua o cuál es la importancia? Creo que ya todos hemos escuchado y en algún momento hemos estudiado el ciclo hidrológico, ¿verdad? El ciclo hidrológico es muy importante y es el que permite la circulación del agua en todo el planeta. Pero hay un detalle que en este aspecto, ¿verdad?, hay un desequilibrio directamente, ¿verdad?, en el ciclo hidrológico. ¿Por qué? Por todo, vamos a decirlo así, el efecto o las causas antrópicas. El ciclo hidrológico es el que nos permite a nosotros que entre el agua a los sistemas, en este caso a través de las precipitaciones. Esta agua que producto de las precipitaciones, parte de ella se infiltra, pero parte de ella se queda retenida en los árboles, que es lo que nosotros le llamamos agua de retención. Pero ¿qué pasa con la agua de la infiltración? Que para nosotros tener buenas tasas de infiltración, que es el agua que bastante nos interesa para lograr la recarga de los acuíferos, dependiendo de la calidad de los suelos, así va a ser la tasa de infiltración. Pero en nuestro país, o a nivel nacional, ¿verdad?, la alta tasa de deforestación permiten que esté el suelo desprovisto, ¿verdad?, de cubierta vegetal. ¿Eso qué hace? Que el agua que se precipite, en vez de que se infiltre, se nos pierda por escorrentía. Y la escorrentía se nos lleva toda la capa fértil del suelo, además que todos los sedimentos que arrastran van a parar a los cuerpos de agua.
Entonces, esta agua también de precipitación es la que nos permite a nosotros, vamos a decir, todo lo que es el desarrollo, todo lo que es el abastecimiento. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces nosotros desaprovechamos la oportunidad y no hacemos lo que es la cosecha de agua, que es poder almacenar toda el agua que se precipite y que esté disponible para todas las actividades. Pero además, esa agua la necesitamos para los cultivos. Esa agua la necesitamos para el desarrollo y para todas las actividades socioeconómicas. Pero el producto de la utilización de las aguas es que nosotros llegamos también a contaminar los lechos de agua y todo aquello que nosotros utilizamos. Porque un agua, una vez que la utilizamos, esta se convierte en aguas residuales. Y a veces, por no contar con sistemas de tratamiento, estas aguas son vertidas directamente. Entonces, el ciclo hidrológico se ve afectado, ¿verdad? Porque esto se tiene se ve como todo un sistema. Entonces, tenemos las precipitaciones, la infiltración, la escorrentía, tenemos el almacenamiento del agua, pero también tenemos la evaporación y la evapotranspiración, que estas son pérdidas, porque es un agua que no la aprovechamos. Y además, que verdad que la evapotranspiración es una variable del ciclo hidrológico que está afectado porque al no contar con masas boscosas, entonces directamente el agua se evapora y la agua evapotranspirada es la que proviene de las plantas. Entonces, es aquí donde se presentan una serie de escenarios en cuanto al recurso agua, ¿verdad? El agua es un recurso escaso, limitado y vulnerable. Realmente nosotros podemos decir que tenemos bastante agua, pero es mentira, ¿verdad? Realmente es un recurso escaso, es limitado y muy vulnerable porque es muy fácil de contaminarse el agua. El agua es un recurso que realmente no se puede crear, ni los científicos más ilustres han podido crear el agua porque no se puede, es un recurso único y no tiene sustituto, ¿verdad? Entonces, así como se puede fabricar papel, se puede fabricar cualquier instrumento, el agua no lo podemos. Entonces, es un elemento único, ¿verdad? Y no tiene sustituto. El agua impacta todos los aspectos de la vida en el planeta. Realmente el agua es vida. Sin el agua nosotros no podemos vivir. Es difícil, ¿verdad? Porque el agua es lo que nos permite el desarrollo, la vida, etcétera, ¿verdad? Y una mala gestión o escasez de este recurso no es que puede provocar, sino que realmente provocan enfermedades. Una de las causas principales de muerte es porque el agua está contaminada, la deshidratación. Se reduce el crecimiento económico. ¿Por qué? Porque el crecimiento económico depende del aprovechamiento de los recursos naturales y por ende del agua, ¿verdad? Entonces está muy relacionado el crecimiento económico con todo el uso y aprovechamiento de los recursos, y en este caso del agua. Genera esta inestabilidad social. Directamente se prevé que muy esencial, y el bienestar, la estabilidad social, depende de que nosotros tengamos bien satisfechos pues, todos los requerimientos y las necesidades básicas. Conflictos y desastres ambientales. Si nosotros tenemos mucha agua, como sucede con los fenómenos naturales, vamos a tener deslizamiento, inundaciones, conflictos. Hay conflictos de agua directa en las comunidades cuando nosotros no tenemos acceso, ¿verdad? Algo muy importante es que el agua es un bien social, económico y ambiental. Otro escenario da la importancia que tiene el recurso, abastecimiento, crecimiento poblacional, mejora de la calidad de vida. Ya hablábamos de los problemas sobre explotación, la contaminación, distribución temporal y espacial. La distribución temporal, recordamos bien que nosotros tenemos dos estaciones, una lluviosa y una seca, y además a veces llueve en una semana lo que debería llover en los 6 meses, o a veces solo está lloviendo en un lugar determinado y en otro no, ¿verdad?
y sobre todo la política hídrica. En Nicaragua nosotros contamos con una política nacional de recursos hídricos, hay un plan nacional de recursos hídricos, pero también tenemos la ley nacional de agua, tenemos estructuras organizativas como las comisiones, tenemos los comités de cuenca y los CAP. Entonces, bueno, aquí un poco el riesgo de contaminación de la agua, ¿verdad? Nuestra principal fuente de contaminación son las aguas subterráneas y estos están contaminados porque a veces las letrinas están mal ubicadas, el uso excesivo de agroquímicos, lo que son los lixiviados de los basureros o botaderos a cielo abierto, la infiltración del agua residual, etc. Entonces, todo esto nos viene a nosotros a afectar de tener calidad en las aguas. Entonces, es aquí donde nosotros llegamos y decimos, ¿por qué administrar el agua? Es importante, ¿verdad?, administrar el agua porque, sobre todo cuando tenemos la demanda del agua es más grande que la disponibilidad. Además, que debemos de producir un mayor bienestar de manera equitativa. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que abastecer a las comunidades, pero sin comprometer también la conservación de los ecosistemas. Producción de comida. Ya decíamos que el 69% del agua es para la producción por la zona agrícola. Y sobre todo tenemos que salvaguardar la calidad del agua. Entonces, es un mundo con escasez de agua. Y es un mundo con escasez de agua porque el recurso es ilimitado. ¿Por qué? Porque vivimos a la merced del ciclo hidrológico. Ya les compartía, ¿verdad?, que el ciclo hidrológico hay un desequilibrio. Hay pérdida por evaporación, la contaminación del agua. La población mundial crece y al crecer, de hecho, nosotros dependemos y necesitamos poder satisfacer esa demanda. El suministro del agua, la producción de comida. Entonces, ¿de quién es la escasez? A veces decimos la falta de agua, una causa o un resultado de la pobreza. Y es ahí donde entonces caemos con la gestión integral de los recursos hídricos. Esto no es más que todos los actores, todos los beneficiarios, todos los que hacemos uso del agua, tenemos que trabajar en conjunto. Tanto la articulación de instituciones, programas, actores, la parte ambiental, la política y social. Es decir, todos tenemos que estar en función de ello. No podemos nosotros, un solo componente o solo elemento, trabajar. Y entonces, ¿por qué es crítica la gestión integral del recurso hídrico? Es crítica por el crecimiento poblacional. Al haber un crecimiento poblacional, tenemos crecimiento económico, entonces una demanda también es creciente. Hay una contaminación creciente. La cantidad de agua es constante en el ciclo hidrológico. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos una competencia por el recurso escaso. Y esa competencia es una necesidad que tenemos que resolver y ese es un conflicto muy difícil de solucionar. Y es ahí donde entonces viene la gobernabilidad del agua. Que entonces la gobernabilidad del agua es una estrategia para lograr nosotros mejorar este aspecto. Y no es más que cuando hablamos de gobernabilidad, es la capacidad de diseñar instrumentos y de buenas políticas públicas. Entonces ya les decía que en Nicaragua tenemos buenas políticas públicas para trabajar este tema. Y aquí, para ir cerrando, les debo los criterios de gobernabilidad y cómo deberíamos trabajar este tema del agua. Gestión nacional de agua, tenemos aguas superficiales, aguas subterráneas y los ecosistemas para lograr un desarrollo social en salud, educación, bienestar, mitigación de la pobreza, logramos un crecimiento económico. Pero para esto nosotros tenemos que trabajar y tener buenas políticas públicas. Y en definición, entonces, lo que es la gestión de recursos hídricos es ese proceso que va a promover el manejo, desarrollo coordinado de la tierra, de los recursos relacionados, con el fin de que nosotros logremos un bienestar y mejorar la calidad de vida, tanto de las personas como de nuestro ecosistema, ¿verdad? De este tema hay mucho que discutir. 15 minutos es poco lo que podemos y deseáramos compartir más con ustedes, pero con esto yo me despido y les agradezco mucho su atención brindada. Muchas gracias, maestro Edgardo Palacios, por sus aportes compartidos. Para continuar con el seminario web, tendremos la participación del máster Eduardo Sosa Ferrufino en representación de la Autoridad Nacional del ANA. Él es ingeniero civil, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Ingeniería, con máster en Ciencia del Agua. Impartido por el Centro de Investigación de Recursos Acuáticos, CIRA UNAM Managua. Ha participado en la elaboración de estudios hidrogeológicos con el objetivo de identificar posibles sitios potenciales de aprovechamiento de agua subterránea que proveerían el abastecimiento de agua segura en beneficio de comunidades y familias nicaragüenses.
Asimismo, en aras de contribuir a la gestión integrada de los recursos hídricos, ha impartido talleres de capacitación dirigidos a comités de agua y actores locales que promueven la gestión de los recursos hídricos en temas de gestión integrada de residuos hidrológicos, gestión de la demanda de agua y protección de las zonas de recarga. Actualmente, él coordina la Dirección de Derechos de Agua y Vertidos de la Autoridad del ANA, teniendo como objetivo principal coadyuvar a la sostenibilidad de los recursos hídricos en cantidad y calidad, cumpliendo con la legislación hídrica nacional vigente. La ponencia se titula Derecho del uso de agua y permisos de vertidos como parte de la gestión de recursos hídricos en Nicaragua. Con ustedes, el maestro Eduardo Sosa. Tenemos 15 minutos para la ponencia, tratemos de ajustarnos. Okay. Buenos días, compañeros que organizan este seminario web, ¿verdad? Huella hídrica en Nicaragua, azul, más verde, más gris. De igual manera, buenos días a los participantes pues, que se han sumado a este seminario web. En ese sentido, pues, todas las actividades, ¿verdad? Las actividades que viene realizando la Autoridad Nacional del Agua, pues, parten del Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza y para el Desarrollo Humano. En ese sentido, pues, se establecen dos políticas, ¿verdad? Que es la política de agua potable y saneamiento, de la congestión sostenible de recursos hídricos y la política ambiental nacional y de cambio climático. Esta última, pues, establece, ¿verdad?, un eje de trabajo que es impulsar la gestión integrada de los recursos hídricos. En ese sentido, pues, la ponencia va a estar dirigida, pues, a abordar, en este caso, el otorgamiento de los derechos de uso de aguas y permisos de vertidos que la Autoridad Nacional del Agua, pues, viene otorgando. Para ello, pues, daremos a conocer en este caso cuáles son esas autorizaciones que la Autoridad Nacional del Agua, pues, autoriza. En este caso tenemos tres. En primera instancia tenemos los títulos de concesión, y puede corresponder al aprovechamiento de agua superficial o bien al aprovechamiento de agua subterránea, dirigidos en este caso, pues, a los usuarios del sector privado. Por otro lado, tenemos los permisos de vertido, que de acuerdo a la procedencia y el origen de las aguas, podrían ser, pues, aguas residuales domésticas o bien, pues, un permiso de vertido de aguas residuales industriales. En tercera instancia, también, pues, la Autoridad Nacional del Agua emite la licencia especial. En este caso, pues, existen dos tipos de licencia, ¿verdad? Una dirigida al abastecimiento de agua potable, que son para las instituciones, pues, del Estado, ¿verdad? E inclusive para las urbanizaciones que brindan un servicio de agua potable. Y también tenemos, pues, la licencia especial dirigida para los proyectos, ¿verdad?, de generación de energía hidroeléctrica. Esto, pues, basado en el artículo 46, ¿verdad?, de la Ley 620. En ese sentido, todo usuario que tiene iniciativa de presentar una solicitud ante la ANA, pues, deberá cumplir con los requisitos, ya sea para el otorgamiento del título de concesión o bien para el permiso de vertido. Acá, pues, lo mostramos en primera instancia la carta de solicitud dirigida, pues, a la máxima autoridad de la Autoridad Nacional del Agua, en este caso, ¿verdad?, dirigida por el compañero Rodolfo Lacayo Baus. De igual manera, la documentación legal y en este caso los formularios de solicitud, previendo que hay solicitudes que contienen más de un sitio de aprovechamiento. Entonces, en este caso, pues, se requiere para cada sitio de aprovechamiento presentarla, ¿verdad?, un formulario. Y en dependencia de la solicitud, pues, se requiere, ¿verdad?, la elaboración de un estudio geológico o hidrogeológicos, o si fuese el caso para el vertido de aguas residuales, pues, un informe de permisos de vertido, pues. Actualmente, pues, la ANA, en aras de ir mejorando el proceso, ¿verdad?, en cuanto, pues, a la elaboración de los estudios geológicos, cuenta, ¿verdad?, con emitido una certificación, ¿verdad?, para los consultores que se encuentren en el instante de la Autoridad, pues, Nacional del Agua. Con esto, pues, obviamente de asegurar que en este caso la elaboración del estudio o permiso de vertido, pues, sea de mejor calidad, ¿verdad?, y garantizar, pues, obviamente una valoración adecuada. Además, pues, igual no le señalaba, pues, en esta lámina, pero igual, pues, todos estos estudios, pues, requieren
una revisión y por ende pues también para trámites administrativos pues repercute en costos pues administrativos. Ok, pues ahora con la finalidad pues de compartirle un poco cómo la Autoridad Nacional del Agua ha dado seguimiento, ¿verdad?, a esas solicitudes de los usuarios privados, ¿verdad?, que han venido, pues, han presentado solicitudes ante la Autoridad Nacional del Agua, pues, se presenta, ¿verdad?, este mapa, donde, pues, tenemos hasta la fecha, ¿verdad?, un total de 1.400 permisos, ¿verdad?, o concesiones otorgadas. Resaltarles acá que esta actualización, pues, este número está en constante actualización, ya que, pues, evidentemente mes a mes se está actualizando, pues, y es la fecha que disponemos, pues, para el mes de febrero. Y de ese total de permisos otorgados, pues, tenemos que 1.110 sitios, pues, corresponden al aprovechamiento de aguas subterráneas, pues, a través de los pozos, y 390, pues, de ese total reflejado, corresponden a tomas superficiales. Como podamos ver, si visualizamos el mapa, podemos ver, pues, que la mayor concentración de estos sitios que han ido siendo autorizados, pues, se concentran principalmente, pues, en las unidades hidrológicas de la región del Pacífico, pues, y la cuenca del río San Juan. Esto, pues, atendiendo la limitación de la antología Aquateter, ¿verdad?, bajo un nivel 4. Entonces, igual, pues, ahí, pues, como les decía, podemos ver la distribución espacial, pues, de estos sitios. Ok, en función de esa distribución, ¿verdad?, dirigida tanto a aprovechamiento de agua subterránea, pues, igual hemos dado la tarea de ir identificando en este caso cuáles son los usos que prevalecen, ¿verdad?, para, en este caso, el aprovechamiento de agua subterránea. Y en una lámina posterior, pues, estaré, pues, abordando también la distribución espacial para el aprovechamiento de agua superficial. Entonces, con base a estos resultados, podemos ver que a la fecha, el uso que prevalece, ¿verdad?, para el aprovechamiento de agua subterránea, pues, corresponde al uso agropecuario. Evidentemente, este uso, pues, incluye, ¿verdad?, además se derivan otros usos en específico, meramente agrícola, pecuario, avícola, pero en el caso particular, pues, obviamente la mayor parte de ese porcentaje corresponde a las actividades, pues, agrícolas, destinadas principalmente, pues, para actividades de riego. En segundo plano, pues, tenemos el consumo humano, ¿verdad?, con casi un 40%. Evidentemente, no precisamente corresponde en su totalidad a agua para consumo humano, sino obviamente dirigida muchas veces para el abastecimiento de necesidades domésticas para un determinado, pues, usuario. Y igualmente, pues, se presentan otras ponderaciones, ¿verdad?, de acuerdo, pues, a otros usos especificados, y teniendo, pues, en tercer nivel, ¿verdad?, el uso industrial, que meramente, pues, si atendemos la distribución, pues, se concentran principalmente, pues, a nivel del entorno en el acuífero de la sierra, pues, a nivel después de Managua. Ok. En cambio, para la distribución, ¿verdad?, de los usos autorizados para aguas superficiales, otro comportamiento. Acá, pues, presentado en color celeste, tenemos los otros no especificados. En este caso, pues, la ley evidentemente establece, ¿verdad?, entre los usos no especificados, aquellos usos que precisamente, pues, con base al artículo 46 de la ley, pues, no quedó definido un uso específico, pero en este caso la Autoridad Nacional del Agua también atiende solicitudes con proyectos que tienen que ver con la construcción o mejoramiento de los accesos viales de carretera, pues. En ese sentido, pues, vemos que gran parte de ese porcentaje le corresponde de cierta manera a esas solicitudes que forman parte, pues, de los otros usos no especificados. En un segundo plano, pues, tenemos el uso industrial. Evidentemente, este uso industrial corresponde en la práctica prácticamente para el sector minero. Obviamente, esto es emplazado principalmente en la zona, pues, en la región central y la costa caribe, pues, donde se desarrolla, pues, la actividad minera. Y en tercer plano, pues, está la actividad agropecuaria, que está dirigida principalmente, pues, siempre meramente a la actividad, pues, agrícola, sobre todo, pues, el sector, pues, ¿verdad?, en la producción, pues, de caña de azúcar. En relación, pues, a los permisos de vertidos de aguas residuales domésticas e industriales,
De hecho, pues la Autoridad Nacional del Agua prevé en este caso, ¿verdad?, el asegurar en este caso que los sitios o las unidades de tratamiento puedan cumplir, ¿verdad?, con la normativa vigente. En ese sentido, pues hasta la fecha, ¿verdad?, tenemos contabilizados 129, ¿verdad?, permisos de vertido. Esto pues disgregado, ¿verdad?, en vertidos residuales domésticos de origen industrial, y tenemos un caso particular, en este caso, a 2 residuales industriales domésticos, que realmente se trata, o sea, de un mismo usuario, ¿verdad?, que presentó solicitud, pero evidentemente trata las aguas tanto industriales y domésticas con sistemas independientes, pero al final tienen en común pues el mismo punto de vertido. Y de igual manera pues tenemos tres categorizados como otros tipos de vertidos, que aquí pues corresponde prácticamente, ¿verdad?, aquellas solicitudes que en este caso, ¿verdad?, en ACALA tenía una iniciativa de presentar o realizar pues las inscripciones en cuanto a los sistemas de tratamiento. Dentro de esos 3 pues prácticamente 2 corresponden pues a esa iniciativa que en ACAL pues en este caso pues ha dado ese proceso de inscripción. Okay, dentro de las acciones pues, que la Autoridad Nacional viene implementando, ¿verdad?, en área de la conservación y protección de los recursos hídricos, pues en situ se da la tarea de realizar inspecciones, ¿verdad?, categorizando 4 pues, tipos de inspecciones. La primera, en este caso, de las inspecciones a solicitudes, nacen pues prácticamente de las solicitudes que presenta un usuario, pues en ese sentido, pues se realiza la inspección para verificar, ¿verdad?, el cumplimiento de la normativa vigente, ¿verdad? En este caso, si fuese aprovechamiento de un pozo, obviamente, pues nos amparamos en la normativa, ¿verdad?, que establece la instalación de un tubo pesométrico, la instalación del medidor volumétrico, ¿verdad?, y una área de protección. Entonces, de igual manera, pues tenemos las inspecciones de oficio, que también son dirigidas, ¿verdad?, a posible. Corresponden a un primer acercamiento para aquellos usuarios pues, que realmente pues, aprovechan de manera ilegal y no cuentan con un título, ¿verdad?, de la Autoridad Nacional del Agua. En el caso de las inspecciones en atención a denuncias, pues por manejo inadecuado de recursos hídricos, acá la Autoridad Nacional del Agua actúa un mediador, ¿verdad?, ante las diferentes problemáticas que pueden haber por tema de conflictos de uso de agua, ya sea por un sitio que se encuentre, que no esté, pues, no cuente con la autorización de ANA, o de igual manera que ya se encuentre pues, registrado ante la Autoridad Nacional del Agua. Y finalmente, pues tenemos las inspecciones de control y seguimiento, que estas pues son dirigidas ya a titulares que ya obviamente pues cuentan con un título de concesión o permiso de vertido. Okay. Siempre pues en ese sentido, ¿verdad? Yendo, ¿verdad? Además de las inspecciones, también pues una vez que el usuario pues, adquiere el compromiso, ¿verdad? De un título de concesión, pues el titular pues deberá cumplir con ciertas condicionantes, entre una de ellas, en el caso para aprovechamiento, ¿verdad?, de las aguas nacionales, deberá presentar un informe técnico, ¿verdad?, anual, en el que a través de este informe anual pues registramos solicitamos un registro mensual tanto de los niveles de agua, si fuera el caso de aprovechamiento de aguas subterráneas, en este caso, pues, aforos, ¿verdad?, y los resultados, ¿verdad?, de esos aforos que me llevan un caudal, en el caso que correspondiera a una toma superficial, y el seguimiento estricto a los volúmenes de aprovechamiento de agua, de manera mensual, que esto nos permita validar, ¿verdad?, los volúmenes de aprovechamiento autorizados versus, pues, el aprovechamiento real, que en este caso, pues, está haciendo el usuario. Además de solicitar resultados de análisis de calidad de agua de manera semestral, con el objetivo de tener un dato de calidad tanto verano y bien, de tanto verano y el periodo lluvioso, a fin pues, de obtener una cantidad de
de ambos periodos del año. Ok, de igual manera, pues, para los titulares de estricto cumplimiento, las normativas, ¿verdad?, vigentes al aprovechamiento de aguas subterráneas. En este caso, la primera normativa dirigida, ¿verdad?, a los requisitos ambientales para la operación, perforación o cierre de un pozo. En este caso, la norma CAPRE, ¿verdad?, para cuando se trata para aprovechamiento de consumo humano, que es la norma que rige, ¿verdad?, y establece los valores máximos permisibles. Y una tercera norma que está dirigida, ¿verdad?, en este caso, ¿verdad?, a la clasificación de los recursos hídricos, donde pues se definen siempre los valores máximos permisibles del tipo o del uso bien de la agua, ya sea para uso industrial o para pues, uso agropecuario. Entonces, en relación pues, a los permisos de vertido, de igual manera, el usuario titular en este caso debe cumplir con la remisión de un informe técnico anual, donde acá siempre pues, es de interés para la Autoridad Nacional del Agua contar con los registros, ¿verdad?, de los volúmenes mensuales que va a estar vertiendo, y de igual manera con la calidad de agua, tanto del afluente y del efluente, ¿verdad?, para así de esta manera, pues, obviamente valorar la eficiencia de remoción de la unidad de tratamiento, del sistema de tratamiento. Y de igual manera, pues, el cumplimiento, ¿verdad? En este caso, pues, nos regimos con dos, en este caso, ¿verdad?, el decreto 21/2017 que dispone, en este caso, las disposiciones de vertidos de las aguas residuales, y tenemos pues la NTON 05027-05 que está dirigida, ¿verdad?, a la regulación de los sistemas de tratamiento de las aguas residuales y su reuso. Ok, pues de cierta manera, estas son las partes que, ¿verdad?, sí, las acciones que ha venido impulsando la en pro de la conservación, pero de igual manera, pues hay otras actividades en las que evidentemente la Autoridad Nacional, la ANA, pues ha iniciado con un proceso de legalización de los usuarios, en este caso, pues asociado a las diferentes cámaras del sector. En este caso, el año pasado tuvimos la oportunidad, en el 2022, tener un acercamiento con los productores de arroz, tanto en el Valle de Ceiba y el sector de Malacatoya, donde realmente pues tuvimos una respuesta bastante positiva de este gremio, y está en proceso de legalización, ¿verdad? Pues ya se dio ese acercamiento y ahora pues, estamos en fase de elaboración o de la emisión de los títulos de concesión. A inicios de este año, pues la Autoridad Nacional del Agua se ha dado la tarea de tener también de tener acercamientos con los productores de maní y caña de azúcar. En este caso, esos productores de caña de azúcar normalmente pues, son productores que producen la caña y la comercializan pues, hasta los ingenios azucareros ubicados en el occidente del país. Entonces, ¿cuál es el propósito de esto? Evidentemente, ¿verdad?, ir conociendo realmente esas zonas que quizás hasta la fecha no contamos, ¿verdad?, con información hidrogeológica, y sobre todo, pues, el dato de cuantificar y estimar, pues, la demanda de agua, ¿verdad?, producto pues, del aprovechamiento de estos recursos. Para ir cerrando, pues, igual la Autoridad Nacional del Agua también cuenta con un instrumento de gestión, esto a través de la dirección, pues, de CIAGUA, donde precisamente toda la información cuanto al otorgamiento de derechos de aguas y permisos de vertido se pone, ¿verdad?, a disposición, ¿verdad?, de los usuarios, donde efectivamente pues, se da a conocer cómo la ANA pues, ha venido en este caso, ¿verdad?, trabajando, ¿verdad?, y dando pues, respuestas a los usuarios. Adicional pues, a la información pues, que hemos venido compartiendo, también sabemos que la gestión integrada de los recursos hídricos pues, va más allá también de un otorgamiento y regulación. También se requiere la participación, ¿verdad?, de diferentes actores locales. Y en este caso, pues obviamente la participación activa de los comités de cuencas juega un papel también importante, ¿verdad? Entonces, de igual manera, en esta plataforma se presentan, ¿verdad? Los comités que se han conformado, las empresas municipales de agua potable, ¿verdad? Y las empresas privadas, porque son
contribuyen a brindar el servicio de agua a privados, y de igual manera pues los CAT. Adicional, pues también quiero comentar que ¿verdad? Este geoportal ¿verdad? Tiene una ventaja, y es la interoperabilidad, ¿verdad? Con otros sistemas como el CIMIN, que nace de un esfuerzo del Gobierno de Reconciliación Unidad Nacional para establecer una articulación a nivel interinstitucional entre las instituciones vinculadas a la gestión de recursos hídricos, como es, ¿verdad?, la ANA, PICE y ENACAL, donde en esta plataforma de CIMIMBO, pues también está a la disposición, ¿verdad?, de los proyectos que se vienen pues, trabajando, en este caso, pues ENACAL, y obviamente pues de todas las acciones que también viene impulsando el PICE. Pues con esto, ¿verdad?, he compartido pues realmente en este tiempo que me brindaron, ¿verdad?, como les decía, el proceso, en este caso, de cierta manera, del otorgamiento de los derechos de agua y de vertidos, y se analiza pues, con dos frases, ¿verdad? Y igual al inicio de la, ¿verdad?, de este seminario, pues se decía que el agua es la zona motriz de toda la naturaleza, ¿verdad? Leonardo da Vinci, y evidentemente somos parte, ¿verdad?, de esa naturaleza, y evidentemente sin el recurso hídrico, pues obviamente no podemos desarrollar las actividades necesarias, ¿verdad?, ya sea para el regreso o la subsistencia, o bien pues para la vida propia. Y de igual manera comparto otro pensamiento, ¿verdad?, en este caso dirigido, ¿verdad?, a la importancia del monitoreo. Todo lo que se mide se puede controlar, y todo lo que se controla se puede medir, ¿verdad? William Thompson. Con esto, pues, agradecerle, y, ¿verdad?, y agradecerle, le cedo pues la palabra a la compañera moderadora. Muchas gracias, maestro Eduardo Sosa, por todos esos aportes compartidos. Daremos paso, ¿verdad?, a la siguiente ponencia, y vamos a recibir ahora a nuestro tercer conferencista, el máster Osnar Mondragón Gríos, docente investigador del Centro de Investigación de Recursos Acuáticos CIRA UNAM Managua. Él es ingeniero químico de la Universidad Nacional de Ingeniería. Tiene un máster en protección ambiental con especialidad en ecohidrología por la Universidad de La Hoz, Polonia. Cuenta con entrenamiento de gestión en la gestión integrada de recursos hídricos para América Latina, cursado en la Universidad de Sao Paulo, Brasil, y en el diseño de humedales artificiales para el tratamiento de aguas residuales, curso realizado en el Instituto de Educación del Agua, UNESCO IE Honduras. Sus intereses de investigación están enfocados en las relaciones entre los procesos hidrológicos y la dinámica biótica a escala de cuencas, tomando en cuenta los efectos del cambio climático en los procesos ecohidrológicos, así como también la rehabilitación e incremento de la resiliencia en los ecosistemas acuáticos. Me lo pagaron. De la aplicación de fitotecnologías y otras técnicas de bioremediación. Además, es docente e investigador del CIRA UNAM Managua, y actualmente se encuentra realizando estudios de doctorado en dinámicas de ecosistemas en la Universidad de Arkansas, Estados Unidos. Su ponencia se denomina Uso de herramientas geoespaciales para cerrar la brecha de la huella hídrica. Caso de estudio, análisis de la variabilidad climática en Estelí. A continuación, escucharemos al máster Osnar Mondragón. Sí, muchas gracias por la presentación. El día de hoy voy a hablarles de una herramienta que nos puede ayudar a cuantificar e identificar cambios en la superficie del planeta, incluyendo los recursos hídricos. Cualquier duda y consulta que tengan al final y no puedan hacérmela por tiempo, pueden apuntar mi correo electrónico y me la hacen llegar, por favor. El contenido de esta presentación es, primero vamos a definir qué son tecnologías geoespaciales, cuál es el alcance de esas tecnologías, que vamos a ver una herramienta para procesar datos como es el Google Earth Engine, vamos a ver unos códigos y vamos a ver unos ejemplos que están localizados en la ciudad de Estelí, que van a ser bastante interesantes. Y también vamos a ver, ¿no?, y a explorar para qué pueden servirnos estas tecnologías.
Y pienso que al final cada quien va a pensar en algo distinto, lo cual es genial. Y también puede abrir como un abanico bien amplio de investigaciones a futuro. Las tecnologías geoespaciales son un campo relativamente nuevo que incluye sistemas de información geográficos. Escuchando al profesor Edgardo, vi que en su presentación él tiene mucha experiencia utilizando sistemas de información geográfico, también incluye sensores remotos y también incluye sistemas de posicionamiento global. Esta tecnología nos permite a nosotros adquirir datos en la superficie y utilizarlos para realizar análisis, modelos, simulaciones y visualizaciones, haciendo posible tomar decisiones informadas basadas en la prioridad y en la importancia del recurso. Hoy en día hay alrededor de 60 satélites en órbita que producen una enorme cantidad de datos. Esta constelación de datos produce aproximadamente 1.6 terabytes de información, o lo que sería más o menos unas 300.000 imágenes por día. El alcance de estas tecnologías es sumamente variado. Puede utilizarse para crear mapas, para crear modelos inteligentes que se pueden consultar de forma interactiva. Se puede utilizar para promover investigaciones sociales también. Podríamos analizar algo que está muy de moda ahora, que es la justicia ambiental, ¿no? Y identificar no solamente las zonas vulnerables al cambio climático, sino que también qué tipo de población es la que está localizada en esas zonas vulnerables. Podríamos ver si la población que está viviendo en esas zonas es población de bajos recursos económicos, y se pueden también ahí crear unas correlaciones. También se puede utilizar para revelar patrones espaciales como cambios de uso de suelo o incrementos de temperatura, reducción de la precipitación. Y todo esto puede ser accedido en una plataforma, ¿no? que utiliza computación en la nube. No es necesario tener o poseer, ¿no?, una supercomputadora para correr todo este procesamiento. Y la herramienta de la que les voy a hablar hoy es el Google Earth Engine, o GEE, que es una plataforma de análisis y visualización de datos geoespaciales que provee un servicio de procesamiento de datos. Lo que hace Google aquí, en este caso, ¿no?, es que pone a disposición sus superprocesadores en pro del análisis de recursos naturales del planeta. Y todo lo pueden hacer desde su navegador. Lo único que se necesita es tener una conexión a Internet, pero no es necesario tener un procesador de última generación o por así decirlo, una memoria, ¿no?, de 200, 300 gigabytes o 8 gigas de RAM o algo parecido. Y acá está un poco, ¿no?, lo que les quería hablar quería mostrarles análisis que se pueden realizar en la zona de la ciudad de Estelí. Y lo que hice acá es crear una zona buffer de 5 kilómetros alrededor del centro de la ciudad, y ejecuté los comandos en la plataforma para filtrar por área y por fecha la información que me interesaba. En este caso yo tengo a la izquierda datos de temperatura para el año 2018, esos son datos de temperatura promedio sustraídos del satélite MODIS, y en la derecha tengo datos de precipitación del set de datos de CHIRPS. O sea, tengo temperatura a la izquierda y precipitación a la derecha. Y todos esos datos, ¿no?, que estoy mostrando, el tiempo de procesamiento tardó menos de 30 segundos. En el caso de MODIS, la resolución espacial es de 500 metros, y para CHIRPS la resolución espacial aproximada es de 5 kilómetros. Entonces, por acá pueden ver que la ciudad de Estelí, en el centro, ¿no?, pues, presenta temperaturas más altas en comparación a sus alrededores.
Y acá, en la parte de precipitación acumulada, podemos ver que la ciudad de Estelí no es de las zonas que no recibe tanta precipitación como la parte noreste y noroeste. Y en la parte sureste y sur podemos ver que hubieron mayores precipitaciones acumuladas. Esto para el año del 2018. Si queremos analizar un poco más de tiempo, una década, por ejemplo, acá hay un ejemplo para la misma zona, alrededor de la ciudad de Estelí, donde corrimos el análisis para adquirir una serie de datos que abarcan la última década, desde el 2010 hasta el 2019, para visualizar datos de temperatura. En este caso, en esta slide, estoy presentando solamente datos de temperatura. Luego lo que hice fue crear una diferencia entre los valores promedios de temperatura para el 2019. Estos valores están acá. Y los valores promedios de la década del 2010 al 2019. Estos son los valores promedios de la década y estos son los valores promedios del año 2019. Y esta es la diferencia entre los valores de la década y los valores del 2019. Entonces, se puede ver acá en el histograma azul que la mayoría de los píxeles, o sea, las cuadrículas estas de 500 metros cada una, tienen valores mayores a 0 grados, lo que indica, ¿no?, que la mayor parte del área, de esa área de 5 kilómetros alrededor de la ciudad de Estelí, ha experimentado incrementos de temperatura en el 2019 en comparación a los datos históricos de la última década. Y para los que están interesados, ¿no?, y que viven en Estelí, pues la zona más caliente, ¿no?, por así decirlo, es la zona que está cercana al estadio de fútbol, en el barrio José Santos Zelaya, que es la que presenta esta zona de acá. La importancia, ¿no? Podemos identificar cuáles son las áreas que han experimentado incremento de temperatura. Este incremento podría haberse asociado con un gasto mayor de agua de uso doméstico, así como también de incremento de irrigación en los cultivos que se desarrollan en la zona. Pero también algo muy importante podría ser la relación entre estos incrementos de temperatura y afectaciones a la salud pública también en la ciudad de Estelí. Ver qué zonas, ¿no?, si el SILAIS, por así decirlo, tiene esa información, cuántas personas, ¿no?, han sido afectadas por una ola de calor en ese tiempo, y ver si se correlaciona con las zonas urbanas que presentan mayores temperaturas. Podemos analizar diferentes índices también para los que están interesados en índices de vegetación. Acá está, por así decirlo, ¿no?, la forma, ¿no?, de la ciudad o del municipio de Estelí. Y acá está una imagen del NDVI, que es el índice de diferencia normalizado de vegetación, que cuantifica la vegetación mediante la medición de la diferencia entre diferentes bandas espectrales. Y lo que es interesante acá es el color verde, ¿no?, indica zonas de vegetación densa, y el color blanco a marrón indica zonas de una vegetación más escasa. Entonces, esto nos permite identificar zonas urbanas, ¿no?, que, por así decirlo, necesitarían una mayor cobertura de vegetación para crear un golpe de temperatura más amigable, ¿no? O sea, una herramienta bien útil para lo que sería planeación urbana dentro de los municipios, y también para las personas que desarrollan cultivos. Entonces podemos encontrar igual que la zona que posee menos áreas verdes también coincide con la zona que tiene un mayor incremento de temperatura durante la última década. Como les decía, ¿no?, todo este análisis y visualización se computa en la nube. Yo lo puedo correr tanto desde mi
computadora portátil, como que llegue a otra computadora, abra mi cuenta de Google, abro mi correo y entro a la plataforma. La plataforma guarda todos los códigos que yo he venido trabajando durante el tiempo en un formato que está acá, que es un lenguaje de programación. En este caso es JavaScript. Y acá hay un ejemplo, ¿no? Ya de serie de datos que se remonta desde el 88 al 91. Acá tengo 4 décadas de datos de precipitación. En este caso creo que era para estos datos son para la cuenca del lago de Nicaragua. Entonces, lo interesante acá es que uno puede tener acceso a datos más o menos desde 1980 a casi en tiempo real, de precipitación, temperatura, velocidad de viento, índices de vegetación, etcétera. Y como les decía, pues todo el análisis ocurre acá, que es Google Earth Engine. Yo los invito a que abran una cuenta ahí y empiecen a experimentar por su cuenta. El lenguaje que se utiliza es un lenguaje de programación que es JavaScript, pero también tiene un ambiente, ¿no? En el cual puede utilizarse Python como lenguaje, que es más o menos este que ven acá. Yo sé que a algunos que no tienen experiencia en programación les va a parecer un poco complicado, pero la verdad es que no. Una vez que uno se va aprendiendo los comandos, ¿no? Y las funciones, ya solamente es crear bloques de procesos lógicos, ¿no? Este que está acá es el código que utilicé para mostrarles el índice de vegetación en Estelí. Como pueden ver, tiene 35 líneas, o sea, es un código pequeño. Y yo puedo acá, por así decirlo, adquirir el link para compartir el código y ustedes mismos lo pueden correr o lo puedo salvar, o lo puedo guardar, perdón, o lo puedo correr. Es bien sencillo. Y acá está el código para el demo que hice de precipitación y temperatura para la ciudad de Estelí. Y solamente como observación, quería comentar que Google Earth Engine es diferente a Google Earth. O sea, el nombre es parecido, pero la potencia, ¿no? Y la capacidad de procesamiento de Earth Engine no tiene comparación con solamente la visualización que uno puede tener acceso en Google Earth, que es donde uno ve los mapas y ve las ciudades, ¿no? Y como conclusiones, pues la plataforma proporciona una oportunidad para llevar a cabo estudios que se basen en la observación del planeta, provee acceso a datos satelitales, la computación en la nube, algoritmos para el procesamiento de grandes cantidades de datos. O sea, hablamos no solamente de gigas, sino que hablamos de teras y petabytes de información. Y las aplicaciones son variadas, desde estudios de vegetación y clima hasta estudios en el campo de la salud, como hay algunos ejemplos de malaria. Y el uso de la plataforma está dominado por instituciones basadas en países en desarrollo. Y en general ha abierto un paradigma para el almacenamiento y análisis de información de sensores remotos. O sea, lo que antes una persona se demoraba un mes, ¿no? Un proyecto no sé, de analizar índices de vegetación para todo el departamento de Managua y Estelí. Probablemente se hubiera tardado una persona un mes descargando las imágenes satelitales, después haciendo los análisis de las bandas espectrales, etcétera, y luego descargarlos todos. Más o menos un mes de trabajo. Acá se puede hacer en 5 o 10 minutos si ya tienes la experiencia en codificación, y como unos 30, 40 segundos de tiempo para el procesamiento de la información. Y acá está un código, ¿no? Para preguntas y respuestas. Y entonces espero aquí que tengan algunas dudas o alguna sugerencia o alguna idea para colaborar conmigo. Son bienvenidos. Muchas gracias, Máster Osmar Mondragón, por sus aportes compartidos.
Vamos a hacer las reflexiones Gracias. finales, en donde lo más importante es que el agua es vida. Por tanto, sin ella no podemos vivir, y es necesario tomar conciencia de lo importante que es el agua en el desarrollo de nuestras vidas. Además de ser necesario la realización de acciones conjuntas en nuestros hogares, desde la academia, desde las instituciones públicas y privadas de nuestro país, para que trabajemos en conjunto por ese bien común que es el agua. Cito una frase: no se aprecia el valor del agua hasta que se seca el pozo. Proverbio inglés que nos invita a reflexionar sobre el ahorro y el cuidado del agua. Para ir cerrando un poco y para concluir este evento, agradecemos a todos nuestros panelistas, ¿verdad? A todos nuestros conferencistas, el maestro Edgardo, Eduardo y Osnar, por sus ponencias, y además felicitarles por su desempeño y por todos esos éxitos logrados. De igual manera, agradecemos a toda la comunidad universitaria que nos acompañan el día de hoy, de UNAM Managua y de otras universidades, y a quienes lograron conectarse a este seminario web por su asistencia. Tengan todos y todas muy buenos días.